¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarles del Palacio Legislativo de San Lázaro. Ya estamos listos para informarle de la actividad que se está desarrollando en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Vamos de inmediato con los detalles. Bueno, a partir de lo establecido en el numeral primero del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado por el Pleno en San Lázaro el pasado 4 de diciembre, en el que se establece el procedimiento para la ratificación de la designación del secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa, quien se reunió con las y los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, previo a la elaboración del dictamen correspondiente. Bueno, y así ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Manuel Ursúa aseguró que la propuesta económica de este gobierno estarán dirigidos a invertir en el capital humano, principalmente en educación, en becas y programas que beneficien a jóvenes que en este momento no estudian ni trabajan. Lo primero que queremos hacer es reorientar el gasto hacia inversión en educación, es decir, si ustedes quieren, en capital humano e inversión en capital físico. Si no podemos reorientar el gasto y sacar más del gasto corriente a esos dos, a los seres humanos y a la inversión, sobre todo en infraestructura pública, no hay manera que nosotros podamos crecer. Inversión en capital humano, inversión para tener una sociedad más digna, se da en el caso de las becas. Va a haber un sinnúmero de becas que todas van a ser canalizadas a través de la Secretaría de Educación Pública a todos los niveles. Va a ser difícil, digamos, encontrar dinero para ello, pero lo vamos a encontrar y va a haber becas de todo tipo, millones y millones, para millones y millones de mexicanos jóvenes. Bueno, Ursúa explicó que el gobierno federal buscará atender las desigualdades económicas. Para ello extenderá el programa de ayuda a adultos mayores, ya que en la actualidad casi 2/3 de este sector de la población no tienen ingresos, dependiendo totalmente de algún familiar. El primer paso que nosotros vamos a hacer es extender el programa de 68 años o más al resto de la República. Va a ser universal, es el primer paso para tener una pensión universal, como se tiene en muchos países del mundo. Yo sé que va a ser muy modesta, estamos hablando de cantidades no muy grandes, pero es un primer paso. Todo el mundo va a tener acceso a ello, los que quieran tenerlo, que sean mexicanos y que tengan 68 años o más de edad. Ese es un primer paso y eso es donde vamos a abocar a dirigir parte de nuestros recursos. Bueno, en el caso de inversión en infraestructura, dijo que se va a duplicar el presupuesto para este año y darle así mantenimiento a las carreteras federales y rurales. También habló del proyecto del Tren Maya, que beneficiará al turismo en los estados del sur del país. Parlamentarios representados en la Comisión de Hacienda realizaron cuestionamientos concretos a quién ha sido designado como alto funcionario de Hacienda. Aquí la preocupación nuestra, quizá a lo mejor de muchos de nosotros, sería la inversión en el capital humano en jóvenes, de ser muy cuidadosos en la parte de dar, de crear esa espiral aspiracional en los jóvenes, de enseñarlos a pescar y no entregarles el pescado. En el verde coincidimos que México tiene dichas fortalezas y lo más importante para nosotros es que estas políticas se respeten y se mantengan. En el verde también queremos contribuir a promover y respaldar aquellas políticas públicas que impulsen el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Si la economía está prendida con alfileres, de no señalarse esta situación, ustedes pudieran ser los culpables de quitárselos, como ya lo vivimos dramáticamente en el tránsito de Carlos Salinas a Ernesto Zedillo, por un presunto error cometido en el diciembre de aquel año. La apreciación de la situación económica que usted tenga es fundamental. Yo quisiera saber, en concreto, cuáles son los cambios que ustedes proponen en la política económica, de manera puntual. Si la de 30 años no fue útil, no propició el crecimiento que se esperaba, ¿cuál es la política económica entonces
en toda la extensión de la palabra, que se propone. Los retos que afrontará la nueva administración no serán sencillos, en especial la encomienda que usted tendrá en la Secretaría de Hacienda. Es un enorme reto, pero tenga la confianza, estimado doctor, que Encuentro Social siempre estará dispuesto a trabajar conjuntamente con usted y del lado del pueblo, de la voluntad y confianza que emitieron millones de mexicanos. ¿Cuál es la estrategia para incentivar la inversión extranjera? Ya que ha habido durante estos días del nuevo gobierno y durante el proceso de transición motivos para que el mundo vea con incertidumbre algunas acciones que se han venido dando a cabo, como la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, que todavía no se cancela. Este sexenio pasado, subió la deuda más de 5 billones de pesos. Es verdaderamente ingrato lo que nos está ocurriendo. Y lo más importante es que para cambiar de rumbo hay que dar a conocer cómo estamos, cómo encontramos esta realidad. En lo más profundo del alma y hacemos votos para que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador encuentre la manera más eficiente para disponer de recursos sin que la vía sea el endeudamiento público y la aplicación de más impuestos como herramienta financiera y de recaudación fácil. Coincidimos, el desempeño económico del país ha sido desilusionante. Yo diría que el modelo económico aplicado fue un fracaso. Tenemos un país en quiebra en su situación social, en su situación de seguridad pública y en lo que preocupa a la población, la economía real. Bueno, Carlos Ursúa aclaró uno de los temas que más polémica ha causado en las últimas semanas, el impacto presupuestal de la cancelación de la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En realidad, este asunto de reestructura de los bonos no va a tener ningún impacto presupuestal, es decir, esto no va a estar plasmado en el presupuesto de egresos de la Federación. Esto es simplemente una reestructura que se va a hacer empleando recursos que ya están en el grupo aeroportuario, en la panza, digamos, del fondo que se tiene para el aeropuerto. Entonces, no va a tener ningún impacto. Creemos que va a ser un gran éxito, nos sentimos muy orgullosos. Y luego de la reunión con Carlos Ursúa se procedió al análisis y votación del dictamen al interior de la comisión para proponer a la Jucopo su ratificación, designado por el presidente como secretario de Hacienda. El dictamen fue aprobado por unanimidad y se envió a la Junta de Coordinación Política. Gracias, secretario. Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen a la propuesta de ratificación del nombramiento del ciudadano Carlos Manuel Ursúa Macías como secretario de Hacienda y Crédito Público. Luego de la votación del dictamen para la ratificación del secretario de Hacienda, se procedió a la entrevista con los funcionarios del organismo financiero, que también deben ser avalados por la Cámara de Diputados, como son el subsecretario, el titular de la Unidad de Crédito Público, el procurador fiscal de la Federación, el titular de la Unidad de Coordinación con las entidades federativas. El tema de la estabilidad macroeconómica, el respeto a los equilibrios macroeconómicos, el respeto a la autonomía del Banco Central y, por supuesto, el impulso al desarrollo y el fortalecimiento de los mercados. No es posible pensar que vamos a poder tener más inversión si no tenemos un sistema financiero robusto. Uno de los principales objetivos de la nueva administración es tener un manejo fiscal responsable que limite el crecimiento de la deuda pública, y es importante destacar que en 2003 el país entró en una dinámica de endeudamiento que vino a incrementar el ratio de deuda con respecto al PIB. Esta tendencia alcista se interrumpió en el 2017 y es nuestro compromiso y nuestro propósito de continuar con esta estabilización del nivel de deuda. Las entidades federativas tienen diversas fuentes de financiamiento que es oportuno, con la colaboración, por supuesto, del Ejecutivo Federal, que se fortalezcan. Necesitamos empoderar a las entidades federativas para fortaleciendo sus haciendas públicas locales. Habremos de aportar en temas tan relevantes como el régimen fiscal en la frontera norte. Hay muchas razones para afirmar que estos cambios repercutirán directamente en el bienestar de todos los mexicanos.
Se trata de un gran paso para poder alcanzar niveles de recaudación equiparables a los países más avanzados. Bueno, la Secretaría de Hacienda buscará centralizar las compras para eliminar la discrecionalidad, señaló la oficial mayor de la Secretaría, mientras que Santiago Nieto, como titular de la unidad financiera, destacó los compromisos adquiridos en materia anticorrupción. Ha habido avances muy importantes a lo largo de este periodo. Fundamentalmente destacan, en nuestra opinión, la creación de la unidad de inversiones y su fortalecimiento, la incorporación y fortalecimiento del presupuesto basado en resultados. Se ha fortalecido la promoción de la armonización contable. Cuando el presidente López Obrador fue jefe de la Ciudad de México, instaló este principio rector de tener todas las compras centralizadas. En su momento se logró un ahorro aproximadamente del 40% del gasto, comprándose lo mismo, pero con menos recursos. Esta idea no es descabellada. Recibe una tesorería sólida que cuenta con un marco jurídico actualizado, pues en 2015 se presentó una iniciativa de ley de tesorería de la Federación, misma que fue aprobada por este Congreso de la Unión, lo cual da certeza sobre la forma de operar de la tesorería. Y un enfoque que es muy relevante que Gafi ha puesto en las últimas rondas, que tiene que ver con el combate a la corrupción. El objetivo en este marco sería establecer una estrategia nacional antilavado, primero cumpliendo las recomendaciones Gafi. Hoy en la conferencia para la dirección y programación